tardes. Como decíamos la del Prado, buenas tardes y gracias a todos por su asistencia a este emblemático lugar del Museo de la Fundación Liber, el Museo de los Soldaditos de Plomo, que, como estaba comentando anteriormente con el señor Noguera, el gerente de toda y el artífice de toda esta maravilla que hay aquí dentro, realmente no hay, muchos valencianos desconocemos la auténtica maravilla que hay aquí. Yo siempre que vengo lo digo y no me canso de repetirlo, que esto me recuerda un poco lo que era el Palau de Mosén Soleil, el desaparecido, tristemente desaparecido Palau de Mosén Soleil, al que hace referencia el padre Corbín en paz descanse, en sus famosos libros sobre los distintos barrios del centro histórico de Valencia. Y cuando hablaba del barrio del Carmen, hablaba del Palacio de Mosén Soleil como aquel lugar donde era un centro de cultura, un centro de el arte, la pintura, la escultura, la literatura, confluían diariamente, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco igual, porque ahora luego el señor Noguera, don Alejandro Noguera, nos explicará un poco las actividades que se desarrollan aquí en la Fundación Liber y veréis, os sorprenderéis algunos, los que ya lo conocéis, no, por supuesto, pero esto lo quería decir pues que realmente es digno de mención y de que sea lo más conocido posible entre el público valenciano. Yo hoy, luego creo que Alejandro ya dirá unas palabras sobre nuestro conferenciante de hoy, el amigo Rafael Solaz Albert, que, como todos sabéis, es un gran escritor y además un experto en bibliografía muy importante y bueno, me reservo a que lo presente a don Alejandro. Yo quisiera, hoy tocamos un tema muy especial para mí, porque el barrio de Carmen es mi barrio de toda la vida, ¿no? O sea, pues, ahí estamos, por eso nos conocemos desde pequeños. Aunque yo lo voy a confesar, yo en mi carnet de identidad tengo que he nacido en Valencia, pero yo no he nacido en Valencia. Yo he nacido en Burjasot, en la confluencia que separa la famosa calle Espartero que separa Burjasot de Benimami. Lo que pasa es que estoy bautizado en la iglesia de la Natividad de Burjasot, pero mis padres tenían comercios aquí en la zona del mercado, en Valencia, y entonces recuerdo yo que al principio, ¿dónde he nacido? Tal, y me hice el carnet de identidad, pues he nacido en Burjasot, luego cuando fui al registro de Burjasot, aquí no está usted. Al final averigué que efectivamente estoy inscrito en Valencia, ¿no? Oficialmente, aunque realmente yo nací en Burjasot. Lo que pasa es que a los 4 años, por razones de... Mi padre era marmolista, mi madre modista, y instalaron una serie de comercios, de prendas, de ropa de trabajo por todo el centro histórico. Y yo a los 4 años, lo recuerdo muy vagamente, hice un viaje con mi madre en el famoso Trenet, los famosos
trenes, Rafa, siéntate ahí, los famosos trenes portugueses, aquellos famosos trenes que hacía, y yo recuerdo que le preguntaba a mi madre, ¿y dónde vamos? Pues vamos a vivir a Valencia. Y claro, bueno, yo estoy hablando, yo tendría 4 años y los recuerdos son vagos, lógicamente. Y entonces fue cuando fuimos a vivir a la plaza de Mos-en-Soleil, y recuerdo pues 1000 anécdotas, pues desde el mercadito, cuando los miércoles había mercadito que no solo era el mercado, sino que se expandía por la calle Santo Tomás, por la calle Corona, por la calle Sogueros, ese bullicio que había, las primeras paradas que eran paradas portátiles que no estaban, al acabar la jornada, mediante carros las ponían en determinados almacenes que había por la calle San Ramón o en sitios, y luego había otras paradas ya que fue un avance, que muchas paradas se pusieron en paradas fijas de madera, por lo cual aquello ya supuso un avance importante, ¿no? O sea, 1000 anécdotas de crío, de jugar al escondite por ahí, por el medio de las paradas, de jugar a las bayonetas con la pelota de trapo, de, bueno, de las sesiones que ibas al cine y te veías 3 películas seguidas, acababa que, bueno, era demasiado, ¿no? Bueno, era toda una época, el barrio del Carmen, pues los personajes típicos de la época, que había muchos que bueno, no voy a citar porque están, los que somos de ahí del barrio los recordamos, las famosas tabernitas que había, en fin, los casales falleros también importantes, Casa Mir en la plaza Mos-en-Soleil, luego el famoso horno de la cadena, que Pepe ha regentado hasta hace muy poco tiempo, primero en la zona que da a la calle Alta, más o menos en la calle Alta, exactamente, y luego ya pasó a la plaza Mos-en-Soleil, la lechería que había al lado, una lechería o algo así, yo recuerdo que bajábamos a comprarnos horchata allí, en fin, era toda una serie de costumbres, y ese barrio castizo donde dicen los historiadores, yo no me quiero meter en camisas de 11 varas si es así, donde se dice que realmente nacieron las fallas como tal, en el concepto actual que las conocemos, ¿no? Es una cuestión que los expertos en fallas sabrán más que yo, pero bueno, la costumbre era que realmente muchas veces uno, estaba comentando con ese señor Novera hace un instante, que uno se enteraba de que llegaban las fallas pues 4 días o 3 días antes, cuando llegaba un camión, descargaba un montón de arena y eran pues que van a plantar las fallas, y resulta de que la noche de falla vamos al cine, porque no había televisión, y vamos al cine, y dice, y después cuando salgamos del cine seguramente veremos la falla plantada, pero realmente no la debíamos plantar todavía, pues no la han plantado los falleros. ¿Qué pasa aquí? Y a las 7 de la mañana, a ver si la han plantado, y ya estaba plantada, los falleros la habían plantado en ese tracto, no eran las fallas monumentales, evidentemente, que hay hoy en día. Bien, yo sobre esto yo creo que nos va a hablar más técnicamente el amigo Rafael. Y ahora yo solamente quería comentarles que de todas formas no hace falta que haga mucho hincapié en ello, porque yo creo que han repartido ya os han repartido a todos vosotros las próximas actividades de Archival. En
cuanto a conferencias, que serán el día 19, que esta es este ciclo de 3 conferencias, esta es la primera que hacemos hoy, y luego el día 30 de este mismo mes y el día 14 del próximo mes de diciembre, ambos actos son lunes, y el escenario será un lugar muy cerquita de aquí, en un convenio que hemos hecho con el CEU San Pablo para hacer diversas actividades, entre ellas la de albergar estas conferencias. La del día 30 de noviembre, en que interviene un buen amigo de Archival también, Baltasar Bueno, que nos hablará sobre la construcción de la Basílica de la Virgen y su actual configuración. Y luego una segunda conferencia a cargo de otro buen amigo de Archival igualmente, don Salvador Vila, el famoso arquitecto conservador de la Catedral de Valencia, que nos dará explicación cumplida sobre todo lo que de alguna manera se está haciendo en la catedral. Hablará también sobre lo que ha hecho en la Bailigna, en Montesa, en la propia Valencia, en fin, como sabéis, Salvador Vila es un verdadero libro abierto en cuanto a arquitectura por su dilatada trayectoria arquitectónica. Por mi parte, nada más, solamente le voy a dar la palabra a nuestro anfitrión, agradeciéndole sinceramente que nos haya acogido hoy en este recinto tan emblemático. Darle la enhorabuena porque recuerdo, me han dicho que lo han nombrado recientemente vicepresidente en Valencia de la UNESCO. Ahora, si acaso, él os explicará un poco más en detalle y os dará explicación de un poco la actividad cultural, el 100% que durante todo el año se realiza en estas instalaciones. Sin más, tiene la palabra don Alejandro. Muchas gracias. Quería agradecer a Archival por esta tarde, por esta conferencia que nos ha traído hoy aquí, y a Rafael Solar por deleitarnos esta tarde con sus palabras, y sobre todo a ustedes, al público, por venir esta tarde a compartir con nosotros esta velada. Bueno, voy a explicar brevemente un poco qué es lo que hacemos aquí, cuáles son los objetivos de la Fundación Libertas 7. La Fundación Libertas 7 tiene varias actividades. Tenemos el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, IBECO, es un instituto que se dedica a las ciencias de la antigüedad, la arqueología, la filología clásica, el griego y el latín sobre todo, y la historia de la antigüedad. Trabajamos en una excavación en la República de Polonia. Este año desgraciadamente no hemos podido ir debido a las cuestiones de los refugiados. El país estaba enteramente volcado con esta tremenda tragedia, y hacemos congresos, hacemos estudios, hacemos conferencias, etcétera, en el ámbito de la cultura clásica. Por otra parte, disponemos de una biblioteca, una tremenda biblioteca, una maravillosa biblioteca con más de 50.000 volúmenes, de la cual yo soy el bibliotecario. No tenemos bibliotecario, es decir, soy yo y no tengo tiempo, y para la cual necesitamos voluntarios. Tenemos a menudo voluntarios, menos mal, para ayudarnos a ordenar, a catalogar, a organizar. Recibimos
recibimos muchas donaciones y es una biblioteca muy completa en historia de Valencia, pero también en literatura y en diversos ámbitos. Por otra parte, y esa es la principal actividad sin duda de la Fundación Libertad 7, tenemos este museo, el Museo de los Soldaditos de Plomo. Al final el objetivo de la Fundación Libertad 7 es enseñar historia, en general es la difusión de la cultura, pero en particular es enseñar historia a través de con las más diversas herramientas. Tenemos una herramienta que es privilegiada, que es que disponemos de la mayor colección del mundo de soldaditos de plomo, de miniaturas históricas, de muy lejos. Todas las demás colecciones que están expuestas en Europa, juntas, no pueden compararse con la que tenemos aquí ni en número, ni en variedad, ni en calidad, ni sobre todo en cómo están expuestas, porque lo que hacemos aquí es investigar muy bien a nivel histórico cómo era un momento histórico, cómo era una situación, cómo era la vida de las personas, cómo era la vida de una cultura, de una civilización, para luego poder así recrearla y que así los pequeños y los mayores pues podamos aprender historia a través de esas escenas, a través de esa situación en 3 dimensiones, puesto que estamos, para bien o para mal, hoy en día más en una cultura de la imagen. A mí me gusta más el texto, pero hay que estar con lo que estamos. Y también trabajamos con el texto. Tenemos aquí, hacemos numerosas presentaciones literarias, sobre todo de novela histórica, puesto que la historia es lo que queremos transmitir, y desgraciadamente mucha gente, o desgraciadamente o no, pero bueno, pues por cuestiones quizá de facilidad o de ocio, se llega o por cuestión de fracaso de los propios historiadores, no hemos sabido transmitir la historia bien, se llega a la historia muchas veces a través de la novela histórica. Y hemos propugnado estas presentaciones de novela histórica desde este museo, desde su misma fundación, incluso antes de la fundación del museo. Y también hemos fundado un premio de relato corto histórico que hace poco editamos, realizamos la edición del primer volumen con los 5 primeros premios, que tenemos aquí uno de los ganadores, por cierto, y bueno, pues así a través de la palabra escrita también difundimos el conocimiento de la historia. Realizamos numerosas exposiciones temporales, cerramos hace poco la de la Primera Guerra Mundial, que tuvo un éxito notable, y de hecho en el Museo de Etnología nos han pedido diversas piezas y ahora mismo se pueden ver allí. Y estamos preparando ahora la siguiente exposición temporal sobre la historia de los Estados Unidos desde la Revolución a la Independencia hasta el final de las Guerras Indias, finales del siglo XIX. Y hacemos también exposiciones externas, tanto en Valencia como a nivel nacional e internacional. Hacemos ciclos de conferencias, hacemos cineforums, hacemos conciertos en los patios y también colaboramos con otras entidades como el Instituto Valenciano de Egiptología, como Archival y con muchas otras. Para resumir en poco tiempo todo lo que hacemos, todas las semanas hay al menos una actividad aquí. Pueden verlo en nuestra página web, museoliber.org, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, pero es verdad, seguimos siendo poco conocidos, creo yo, como bien decía nuestro presidente de Archival, pero bueno, no tenemos fondos para darnos a conocer más. Esperemos que poco a poco, boca a boca, si ustedes nos ayudan, pues nos dé a conocer mucho más. Y ahora pues creo que debería presentar a nuestro conferenciante, a Rafael Solar. Él es de Valencia, nació en 1950 y es un gran investigador. Él es uno de los bibliófilos más reconocidos de esta ciudad y documentalista. Él regenta la librería Rafael Solar junto con sus hijos
Y probablemente porque a los 11 años compró su primer libro en una librería de Lance y desde entonces se inició esa gran pasión, la de la bibliofilia, llegando a formar una biblioteca de más de 10.000 volúmenes que además de sumarle una gran cantidad de documentación y sobre todo un maravilloso archivo gráfico. Es presidente de la Societat Bibliográfica Valenciana, Jerónima Galés, y senador del Museo de la Imprenta. Estudió dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia y teniendo como profesor nada menos que a Genaro Lahuerta. Realizó diversas exposiciones entre las décadas de 1970 y 90 y fruto de su afición a los libros comenzó a escribir artículos y como colaborador en revistas y prensa hasta que en el año 2001 decidió publicar su primer libro. Él es autor de proyectos y dirige proyectos como el Museo del Silencio, que son unas visitas al Cementerio General de Valencia que tienen especial sensibilidad y que además están muy reconocidas. Algunos de sus últimos galardones y reconocimientos son los siguientes. En el 2010 fue elegido por parte del Ayuntamiento de Valencia Hijo Ilustre del Distrito de Trànsits. Ese mismo año recibió el premio Onda Cero por su labor cultural. En 2012 la entidad archival lo eligió como persona distinguida por su aportación cultural y es autor de numerosos libros y de numerosos artículos. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Rafael, que al fin y al cabo es a quien han venido a escuchar. Muchas gracias. Pues bien, buenas tardes, Alejandro, José Luis. Yo estoy muy contentísimo porque el ver una sala llena para dar una charla, una conferencia, la cultura en sí, yo creo que estamos cobrando todos los que participamos, los que oímos y ustedes presentes, estamos, digamos, abriendo una puerta, una ventana a través de la cultura hacia un mundo mejor y más todo lo que está pasando hoy en día en el mundo y que nos hace pensar. Yo creo que la cultura tiene que ser el escudo para poder combatir toda esa barbarie. Por eso estoy contentísimo de ver amigos, de ver gente del barrio, de ver amigos de la infancia, mi hermano está por ahí también, en fin, no sé, nombraría un montón de gente que conozco en estos momentos, pero yo creo que la mejor forma de saludarlos a todos ustedes es hablando de mi barrio, de nuestro barrio, el Carmen. El Carmen, como aquí ahora lo pueden ver, es un barrio histórico artesanal, entrañable. Es un barrio muy distinto de la ciudad, un barrio con personalidad propia, un barrio que ha tenido diversas etapas que ahora comentaré, que lo hicieron, digamos, cambiar. Es un barrio que no ha tenido grandes cambios urbanísticos, al menos en el tejido urbano, pero sí que ha tenido grandes cambios en lo social. Digamos que su nombre comienza con la ocupación cristiana. Antes formaba parte de uno de los barrios que había en Valencia musulmán, cuando estaban los árabes en la ciudad de Valencia, y que comienza a ser un barrio un poco más grande cuando comienzan a construirse la ampliación de las murallas cristianas. Parte del barrio musulmán estaba en los arrabales, la muralla árabe seccionaba el barrio, lo seccionaba de forma que saben que hay restos de la muralla árabe por la Plaza del Ángel, donde está el Torreón, luego va hacia la calle del Portal de Valldigna, sigue por la calle de las Salinas, en fin, ahí quedan todavía restos de muralla árabe incrustada. Bueno, pues cuando hay un hecho muy importante del barrio, que es cuando la ocupación cristiana, al cabo de los años, decide ampliar el perímetro de esa ciudad que hasta ese momento se llamaba Valencilla. Bien, pues voy a hablar ya
de esa Valencia musulmana, como era una Valencia, por lo menos la parte tocante al barrio, era una Valencia muy artesanal. Digamos que ahí tuvo gran influencia los curtidos, el trabajo de las pieles, pero también la orfebrería y también otros oficios que eran totalmente artesanales. En esto los árabes nos dieron lecciones, no solo por el sistema de regadío, sino por todo la cuestión artesanal. Tengo que decir que en el barrio, por ejemplo, hay zonas perfectamente delimitadas precisamente por esos oficios. Por ejemplo, recordamos la que de las blanquerías, los blanquers, un gremio importantísimo y que tuvo mucho que ver en el barrio. ¿Y qué pasaba en la Valencia musulmana? Pues que había un sistema de acequias que partía de la acequia de Narrobella, que digamos era como si fuera un tejido que pasaba por todo el barrio, y que esas acequias las utilizaban los diferentes oficios para su quehacer diario. Tanto así que, por ejemplo, en la calle de la Corona pasaba la acequia, no estaba cubierta, se cubrió en 1778, me parece que fue, y ahí se utilizaba para hacer la cerámica. Hasta hace muy poco ahí hubo fábrica de cerámica. Bien, ese era un barrio musulmán. En la parte del Tosal y la parte muy cerca de aquí, a unos metros de aquí, había también un núcleo que eran los caldereros. Los caldereros eran un oficio que, por su ruido y por todo lo que hacían en las calderas de cobre, pues estaban un poco apartados, y eso estaba fuera de la muralla árabe. Bien, vino la ocupación cristiana. Yo nunca quiero decir la reconquista ni nada de la ocupación cristiana, y hay una serie del libre repartiment, hay una serie de donaciones, pues aquellos caballeros que vinieron con el rey Jaume. Aquí una parte que recayó mucho en los hombres de Teruel. Esto es muy importante decirlo, porque toda la zona de confluencia de la calle Roteros hacia la Plaza del Ángel y hacia la iglesia de San Bartolomé fueron ocupados, o por lo menos hubo un reparto de los hombres de Teruel, y también algo de navarros. Por ejemplo, hay una plaza que todavía recuerda la presencia de los navarros, la plaza de navarros, que está detrás de la Plaza del Ángel. Es una placita pequeñita. También catalanes que vinieron con Jaume I, que se ocuparon más de la parte esta por donde estamos. Eran grandes señores que venían también con su ejército, y esa fue un poco la composición del barrio en esos primeros años. Luego fue cambiando porque las concesiones que dio Jaume I, digamos que hubo un traspaso de escrituras, de propiedades y tal, pero los primeros que vinieron ocuparon parte de ese barrio. Ese barrio que tengo que recordar que era el barrio musulmán, y que en murallas hacia afuera era un arrabal donde existían molinos. Por ejemplo, en la zona de la Jordana, por ejemplo, existían molinos. Aún hay excavaciones que han aparecido, o existían pues no sé, fábricas que habían allí, pero todas tenían que ver con la cuestión de las pieles, todo eran oficios antiguos, ¿no? La ocupación cristiana, aparte de la ampliación, ofreció también un aspecto del barrio, digamos, que ya empezó a ser un barrio gremial, y por eso siempre ha sido un barrio artesanal, porque digamos que se ha bebido, digamos, de la fuente esa de los gremios. Los gremios empiezan a aparecer cuando el obrador, no era el taller, era un obrador que estaba en las plantas bajas. Normalmente la gente vivía o bien en la parte de detrás de la vivienda, o bien en las edificios, o sea, en las alturas, y el obrador se convierte en una
en un núcleo de trabajo, un núcleo que da una vida social al barrio importantísimo, y que esto a través del tiempo empezaron a unirse, y es cuando aparecen los gremios, las cofradías, que fueron muy importantes para el barrio. Aquí había la concentración de gremios más importante de toda la ciudad. Estamos hablando de muchos gremios. Bien, esa fue un poco la Valencia primero cristiana, que hubo, caracterizada siempre por los oficios. Yo tengo que decir, y esto hay mucho error, porque lo veo constantemente, y Alejandro y José Luis me van a dar la razón, que debido a la marcha nocturna y a los clubes nocturnos y todo esto, dicen, vamos al Carmen, vamos a divertirnos, y a lo mejor están hablando de la Plaza de la Virgen, o están hablando de no sé, la Calle de la Purísima, o están hablando de... Yo tengo que decir que los verdaderos límites del barrio, se lo voy a decir, y son estos. El lugar donde nos encontramos, calle Caballeros, por ejemplo, partiendo de aquí, seguimos por toda la calle Cuad hasta llegar a las Torres. En las Torres damos la vuelta, como si fuera circunvalación antigua, ¿se acuerdan del 5 y tal, circunvalación? Damos la vuelta, era siguiendo la muralla, el recorrido natural del oriente de la muralla, ¿no? Pues damos la vuelta, vamos al portal no, del portal no, Blanquerías, Torres Serranos, metemos la calle de Serranos, y salir otra vez a la calle Caballeros. El perímetro de dentro, el perímetro interior, es el barrio Carmen. Quizá la calle Caballeros, la parte de frente, ya no es el barrio Carmen, será la SEU, será Belluter, si vamos más allí, pero no el barrio Carmen. Y eso el otro día que estuve yo en un programa de televisión y tal, me decían, es que la lonja es el Carmen, digo, no, la lonja es el mercado. Y bueno, pues dicho esto, yo he traído una serie de, para introducirnos un poco más en la historia del barrio e ir un poco cronológicamente, antes de pasar a las imágenes que iré comentándolo. Me han dicho que 3/4 de hora vamos a aplicar 800 años de historia, pero voy a tratarlo, vamos a hablar, por ejemplo, de otro fenómeno que se produjo ya saltando mucho en la historia. La implantación, por ejemplo, en el siglo XV de los palacios donde nos encontramos fue increíble, porque hubieron dos vías importantes en Valencia que tuvieron que ver con las casas señoriales, las grandes casas, los grandes palacios del siglo XV y siglo XVI. José Luis nos ha hablado del mítico Palacio de Mosén-Soleil. Digo mítico porque es una historia tremenda, terrible, que nunca debió pasar. Lo dejaron incendiar, lo incendiaron a propósito, y eso desapareció. El edificio del gótico flamígero más importante que había en Valencia. Pues había dos calles principales, aparte de la plaza de Mosén-Soleil, que es la calle Caballero, donde nos encontramos, con los palacios que todavía subsisten, menos mal, y la calle Portal de Berlinga, donde también habían otro tipo de palacios, pero quizá de una categoría un poco más inferior. Se ven, algunos están restaurados ahora, y menos mal que se han conservado. Aquí ha desaparecido, por ejemplo, la Valencia esta del siglo XV y XVI, pues ha desaparecido pues, el Palacio de los Condes de Alacuas, que estaba en la Plaza del Carmen. Ahora, donde está el jardíncito de la Plaza del Carmen, eso era el Palacio de los Condes de Alacuas, precioso. Eso lo derribaron después de la guerra. O sea, increíble lo que se ha hecho aquí en Valencia, y por eso es muy importante que entidades culturales como las que nos representan hoy en día hagan fuerza, y en eso están, para que la conservación de ese pasado, que no nos corresponde ni a nosotros, sino que eso forma parte de nuestro pasado, y es la herencia que tenemos que dejar a nuestros descendientes, para saber cómo era Valencia, de dónde venimos, y lo que nuestros antepasados nos legaron. Por eso es importante estas dos entidades, que yo le agradezco el esfuerzo que están haciendo. Bien, volviendo al barrio del Carmen, ya saltando otra vez en el tiempo, hay un hecho bastante importante, el cambio social que se produjo, y era
la industrialización. En la mal llamada Guerra de la Independencia, que era la Guerra del Francés, en Valencia se conocía como Guerra del Francés, cuando se produce esto hay muchos vecinos del barrio que se alzaron en armas para hacer las barricadas que se hicieron aquí, sobre todo la zona de las Torres del Cuart, la zona de la Torre de Santa Catalina, que estaba aquí en el barrio, en fin, todo eso. Las tropas francesas pues hicieron una resistencia y eso se ha dicho muy brevemente, pero vecinos del barrio que contribuyeron mucho porque eran artesanos y porque tenían sus pertrechos que lo pusieron a disposición de esa resistencia. Bien, pues pasada la guerra ya se iba produciendo un cambio importante y era la industrialización. La industrialización motivó que muchos de los obradores, muchos de los tallecitos pequeñitos se fueron abandonando, o por lo menos las familias ya no trabajaban el padre, que el abuelo ya trabajaba en ello y su padre ya trabajaba en ello, en esa especialización de taller. Era una cuestión novedosa para el barrio, que el taller se hacía grande, aparecía una pequeña fábrica, aparecía una fábrica con un armatoste que era la caldera de vapor. Entonces aparecieron esas primeras fábricas, sobre todo en la zona de la calle Salvador Giner y la calle, donde estaba el museo, todo eso empiezan a meterse unas pequeñas fábricas, no las grandes fábricas, pero que empiezan a meterse las grandes fábricas ya industrializadas. ¿Qué pasa? Que el señor que tenía ese pequeño taller, pues a lo mejor el hijo ya comienza a ser un obrero de esas fábricas. Ya no continuaba el negocio del padre o la especialización que tenía el padre, ¿no? Y eso hace cambiar también la fisonomía del barrio. Belluters era otra cosa, el Mercat era otra cosa, o la Seu era otra cosa. El barrio Carmen se convirtió en un barrio obrero, pero todavía conservaba, digamos, esos pequeños talleres que todos hemos conocido hasta el siglo XX. La gente más mayor, los que somos del barrio, recuerda pues desde el ebanista, el dorador, en fin, eso ha existido. ¿Qué pasa? Que esa industrialización también hay un cambio urbano muy importante, porque el barrio Carmen no ha cambiado en cuanto al urbanismo, no ha cambiado mucho, pero sí que se empieza a construir las viviendas obreras, y eso tiene lugar a mitad del siglo XIX. Todos recordamos la calle de la Jordana, todas las casas iguales, viviendas obreras. Rompió un poco la fisonomía, al menos urbana, del barrio, no solo social, que también. Bien, esto ocurrió en el siglo XIX. Luego llega el XX, aquí después de la guerra, por todo lo que se estaba delineando en cuanto a la Avenida del Oeste, lo que sería la Gran Avenida del Oeste, que empezaba en la plaza de San Agustín y tenía que acabar en el puente de Serranos. O sea, eso sería una vía rápida que se delineó. Esa vía rápida tiene mucha historia, pero yo la voy a concluir diciendo que no se llegó a hacer, menos mal, porque hubiera representado pues no sé, la muerte o la separación o la segmentación del barrio. Y así como sí que ocurrió con Belluters, el construir la Avenida del Oeste separó un poco el barrio de Belluters, porque aquí hubiera pasado lo mismo. Menos mal que no se llegó a hacer, y llegamos a una época, yo decía, trascendental, todos recordamos, la Gran Riada de 1957. La Gran Riada de 1957 sí que nos hizo mal como barrio, porque yo creo que pasados 50 y tantos años todavía hay humedad en nuestros corazones, en las plantas bajas. El barrio
no se rehizo de esa gran riada que afectó a la cimentación de las casas antiguas, no grandes palacios, que a lo mejor sí que afectó también, pero las casas más humildes, las casas de esos pequeños talleres, la horchatería o el ultramarinos o donde vivía gente muy humilde, eso sí que afectó. ¿Y qué produjo a su vez? Que los vecinos de toda la vida tuvieron que marcharse y hubo la gran emigración a viviendas más salubres. Ya no era aguantar la humedad que se había impregnado en todo el barrio y se fueron pues a barrios emergentes de aquí de la ciudad de Valencia, sobre todo pues no sé, la zona del norte, o sea, norte a norte, que estaban produciendo pues desde Torrefiel o por el sur Ruzafa, pero más bien el barrio, por ejemplo, la Fonsanta, que fue creado después de la riada, incluso puesto el dinero por los señores de Murcia, por ejemplo. Pues bueno, todo eso, vecinos de toda la vida, ya se afectaron, o por lo menos los más mayores, a lo mejor no porque les costaba irse del barrio, pero sí a los más jóvenes que querían una cosa mejor. ¿Qué pasó después de la riada? Que hubieron unos años muy, digamos, de dejadez por parte de las instituciones, y el barrio, vamos, se caía una casa, aparecía un solar, habían edificios apuntalados, en fin, todos recordamos la calle, por ejemplo, del Mirto, o sea, detrás del Rosal Carmen, todo eso, que había una confluencia ahí de calles que cambiaron totalmente de fisonomía. ¿Por qué? Porque por el tiempo tuvo que venir la democracia para que hubo una más sensibilidad hacia una recuperación del centro histórico y por ende el barrio del Carmen. Yo soy un enamorado de recuperar y de conservar, y en eso estoy con Archibald, ¿no? O sea, porque yo creo que tenemos que por lo menos conservar. Habrán casos a lo mejor que no tengan solución, que se tengan que tirar, pero ante la duda, conservar. Bien, esto es un poco la historia de casi 800 años del barrio del Carmen. Hay mucho más que hablar. Yo estaría hablando toda la noche y compartiendo todo eso, pero yo quiero hablar de mis vivencias, de vivir en un barrio, de estar siempre por la Plaza del Carmen o por la Plaza de Santa Creu, un barrio donde apenas pasaban coches, venía el carro de la galletera de la Plaza de Santa Creu, jugar, y sobre todo yo recuerdo mucho, y es una cosa que lo tengo mucho en cuenta siempre durante toda mi vida, que la gente cantaba. Hoy en día no canta nadie, ¿no? Pues la gente salía al balcón o estaba limpiando la frontera de su casa, cantaban y tal, y eso siempre se me quedó grabado también. Los aromas, quizá los más sensibles, notamos ese aroma y ahora lo recordamos con cariño, pues el olor al pulimento, el olor a la pequeña bodega, ese vino que se traía y tal, en fin, eso es los recuerdos. Yo como recuerdos podía contar muchos, pero voy a ser muy breve y vamos a pasar a lo que son las imágenes, las cuento muy rápidamente, más que nada para que no se nos haga aquí más tarde. Pero estamos hablando de un barrio que los vecinos, los que se han quedado, los de toda la vida, han vestido como, ustedes saben, esas florecitas color amarillo, color blancas, que salen entre los escombros. Esas flores que la vemos en los escombros de un derribo, y salen las flores. Esas flores no existen, esas flores salen, emergen, pues así son los vecinos del barrio Carmen. Yo creo que hemos pasado muchas vicisitudes, hemos pasado guerras, hemos pasado la riada o catástrofes, pero que al final
esas flores permanecen. Bien, dicho esto, no quiero ponerme sentimental, vamos a pasar, vamos a ver. Bien, esto es los límites que les he hablado. El barrio del Carmen se sitúa en el extremo noroeste del casco antiguo de la ciudad, contiguo a los barrios de la Seu, Mercat, Belluters, por el este y por el sur. Bueno, la ruta, esto ya lo he explicado antes, todas las calles que delimitan el barrio, ¿no? Adquiere su título, que esto no lo hemos dicho, a partir de la ocupación cristiana del siglo XIII, con la instalación del convento del Carmen, fundado por carmelitas descalzo. Anteriormente una parte de su superficie había sido musulmana. O sea que la instalación del convento del Carmen es el que da el nombre del barrio. Porque hay veces que tampoco lo sabe mucha gente. Bien, es un libro que hice yo, que además soy bastante contento porque fue un libro con muchas fotografías, con muchas historias. Ahí doy mucha información. Prácticamente me dijeron, ¿cuánto te ha costado hacer este libro? Digo, pues toda mi vida, porque ahí está metido mi vida, el de mi familia, de mis amigos y el de todos los vecinos. Bien, aquí tenemos la calle de Caballers. Esta es la calle de Caballers, donde nos encontramos ahora, un poco más adelante donde nos encontramos ahora. Es una de las calles principales del barrio. Bien, hablando de fiestas del barrio, que antes José Luis las ha citado, pues hay fiestas emblemáticas. Yo tengo que hablar de las fiestas de Carrer. Las fiestas de Carrer fueron muy importantes. Todas sus calles, o casi todas sus calles, tenían una fiesta que ha desaparecido. Quizá las fallas han irrumpido con fuerza a finales sobre todo a finales del siglo XIX, y fueron, digamos, absorbiendo estas fiestas de Carrer, que estaban organizadas por cofradías, y todas las calles tenían su santo de cerámica, o un santo con una figura que tiene un altar, y allí los cofrades organizaban la fiesta en su momento, ¿no? el día del santo, ¿no? Pues todo esto ha desaparecido los azulejos, quedan algunos, vemos en la calle Museo de Santa Teresa, me parece, pero vamos, en la calle Garcilaso, por ejemplo, se hacían unas fiestas solemnes a San Cristóbal, y entonces se llamaba San Cristóbal de la Blanquería, para que ustedes vean. Bien, pues dicho esto, aquí tenemos una representación de San Vicente. Esto es una vecina de la calle La Corona, 1880, mire cómo vestía. Digo una vecina porque por detrás, en la foto, lo indica, que vivía en la calle La Corona. No sé el nombre, pero vamos, son vecinos anónimos. Bien, esto es la soledad de los Blanquers, un manuscrito, es un códice que está actualmente en el Archivo del Reino. Es importantísimo porque los Blanquers tuvieron mucho que ver con el barrio. Bien, un anuncio de la ropería Insa, todos recuerdan la ropería Insa hasta hace bien poco, pues un anuncio que estaba en la calle Baja. Aquí ven el Sagans del Corpus. Aprendices del gremio Soders. Los Soders fueron también uno de los gremios más importantes del barrio. Soders son los que hacían las cuerdas, corders también se decían, y aquí vemos a aprendices, una foto antigua, que los aprendices cómo llevan todo esto para hacer las cuerdas, el cáñamo. Un apuntalamiento por la unidad del 57, lo que decía yo, las casas apuntaladas, y luego pues se derivaron. Esto concretamente creo que es la calle Baja. Bien, aquí vemos el interior de un patio, que dentro de la vivienda humilde pues también había un patio, por ejemplo la calle Roteros, no sé qué número es, los números impares, los números pares, y me imagino que la figura todavía existe, esta figura que está como fondo de la escalera sujetando la lámpara. Bien, aquí vemos una muy buena foto, porque es una asfaltada de la Plaza del Carmen en los años 60. Al fondo estaban los futbolines, Enrique Perona os habla muy bien, y Alfonso, que están por ahí y todo eso. Estaban los futbolines que jugábamos a los futbolines, y ahí era un punto de concentración. Ojo, en una época en que utilizábamos mucho el pensamiento
la comunicación y el saber estar en compañía, el compartir, es muy importante porque no existía televisión, no existía el maldito aparato telefónico, no sé, era una comunicación entre la gente y sobre todo compartir. Aprendíamos a jugar y sobre todo los juegos más inverosímiles, juegos que desgraciadamente han desaparecido. Bien, la bodega Ferrandis de la Carreteros, es una foto de 1936, hay un calendario, no se aprecia, pero pone 1936. La familia Ferrandis era una familia emblemática también de la calle de Horteros. Una brigada de limpieza de la brigada del 57, esto es la calle Palmino, digamos que contribuyeron a la limpieza de la calle tanto vecinos como el ejército. Calle de Dalta, de 1960. Esto es la calle de Joan Plaza, desaparecida. Fíjense cómo estaba. Eran solares llenos de basura y esto era en los años 80. Una buena fotografía, no sé el fotógrafo, pero está en mi archivo. Bien, esto es la calle de la Corona, en 1900, cuando aún no se había urbanizado la parte, digamos, que está a un lateral y por donde pasaba el tranvía. Importante. La parte oeste del barrio se urbanizó en el siglo XIX debido pues a toda la desaparición, no he hablado del Partit. El Partit era la Mancería de Valencia y ahí había una serie de huertos y una serie de casas que, digamos, en el siglo XVII desaparecieron por una orden real. Dijeron que la Constitución desapareciera de allí, luego se fue hacia otro sitio, pero esa gran área fue enseguida extendida y poblada poco a poco. Ahí estuvieron los Sovers, por eso el barrio, la calle Sovers, hace mención a ese oficio. Bien, estos son antiguos nombres de calles y antiguos, digamos, placas de cerámicas del siglo XIX. La calle La Perdiz, que saben que está por la zona de la Plaza de Ángel. El emblemático Puerta de Quart. La entrada al barrio, una de las entradas, porque la entrada al barrio estaba o bien por la puerta de Serranos, la Puerta de Quart, o bien ya viniendo por la Plaza de la Virgen. Eso es una entrada normales, ¿no? Y habían las calles principales, como esta que nos encontramos ahora, o la de Serranos. Aquí tenemos a la iglesia de San Bartolomé, una iglesia insólita. Bueno, más que iglesia es una torre, lo que queda ahora, porque saben que la iglesia fue derribada, fue incendiada y luego derribada después de la guerra. Y menos mal que se salvó la torre de San Bartolomé, que todo pregunta, ¿no? Una torre, pero ¿dónde está la iglesia? Un campanario, ¿no? Y bueno, pues esta es una explicación, ¿no? Que menos mal que intervino Bellas Artes, intervino gente que hizo salvar la torre, porque también iba a ser derruida. Aquí tenemos más nombre de calle, la calle del Vall de Crist, sobre todo recordando toda la cartuja que vino de Vall de Crist, que estaba también, tenía unas dependencias en el barrio. La calle del Mirto, una fotografía muy artística, de 1980, ven el carácter, se ponían las sábanas allí, hoy en día a lo mejor sería objeto de una multa. Unas excavaciones en la calle Roteros, y esto indica una cosa muy importante, que el barrio, digamos que tuvo en la calle Roteros una calle principal donde estaban los Alfondec. Alfondec eran unos almacenes que eran para guardar las mercancías que entraban por Valencia, las guardaban allí y pernoctaban. Quiero decir que los carreteros que venían con la mercancía y tal, igual guardaban las mercancías que pernoctaban. Hay veces que dormían entre los caballos, pero eran alfondecs, que eran almacenes. Palabra árabe. Bien, aquí tenemos un momento que es la bendición de las campanas. Vemos a Manolete,
1942, sí, una fotografía curiosa. La construcción del convento del Carmen se hizo por etapas. Yo tengo que decir que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se derriba la iglesia de Santa Cruz, que estaba en la misma plaza, se construye unas fincas que ahora actualmente están, donde estaba el gimnasio Peralta, en fin, todo, donde estaba el rincón de la plaza de Santa Cruz, y todo, digamos, la influencia de la iglesia de Santa Cruz pasa al convento del Carmen. Por eso se llama, la iglesia del convento del Carmen se llama Iglesia de la Santísima Cruz. En principio estuvo enterrado Joan de Joanes, en fin. Bien, ahora vamos a hablar de un aspecto del barrio muy importante, que es el barrio benéfico, el barrio de la beneficencia, el barrio donde se instala en el siglo XIX los mayores centros benéficos, como era la beneficencia. La Misericordia venía del siglo XVII, pero también convivió con la beneficencia, los asilos, no sé, la Virgen de los Amparados, todo lo que la gran asociación que estuvo recayendo a la calle de Blanquerías y a la de Padre Huérfanos. ¿Por qué no hablar de ilustres? La casa de natalicia de María Bellude. Los cigos oracioneros también fueron un gremio muy importante, porque eran aquellos que iban recitando poesías, cantando canciones, romances, y fueron muy importantes. Tuvieron su sede en la iglesia de Santa Creu y luego pasaron hacia la calle de Museo. Fueron muy importantes. La Academia de las Artes no solo era la Valencia caritativa, el centro, o el Carmen era, sino que era el centro de las bellas artes, de la cultura. Aquí se instaló el primer museo provincial, con todos los bienes que iban recogiendo de la desamortización. Entonces estuvo ahí instalado el museo hasta que fue trasladado a San Pío V, y sobre todo pues recordar la Academia de Bellas Artes, que fue importantísima para el barrio. Aquí vemos una clase de pintura que se daba en el interior. El claustro del convento del Carmen, convento del Carmen es una maravilla, y cómo lo han dejado, y cómo se está ampliando, y para el uso que se le está dando. Yo soy un abogado, y si alguna vez quieren soñar, vayan a un claustro renacentista o gótico. Y yo me pongo cuando vivían esa Valencia del siglo XV, esos claustros que han pasado por 1001 vicisitudes. Bien, aquí hay también una cosa muy importante, que era cuando el cólera, no solo la epidemia de 1647, sino la del cólera, que hubo 5 grandes epidemias en Valencia, sobre todo la de 1885 fue terrible, murieron 5.000 personas, una ciudad que tenía 150.000 habitantes. Bueno, pues el Carmen fue muy castigado. Este plano indica los puntos rojos, la mortalidad, o sea, donde hubo una muerte, y vemos que hay calles que arrasaron. ¿Por qué? Porque habían barrios, o habían, digamos, vecinos que vivían en otros barrios más salubres, y no se afectó tanto, pero el barrio del Carmen, por la humedad, por el contagio que se podía producir por esa insalubridad, pues bueno, hizo estragos aquí en el barrio. Yo tengo el informe que hizo el ayuntamiento en ese momento, digamos, afectó mucho, porque aquí en todas las casas habían pozos, y esos pozos contenían unas aguas que verdaderamente eran malignas. Bueno, eso unido a una epidemia del cólera que se produce en la ciudad, pues fueron un detonante para que se produjeran tantas muertes. Bien, lo que os he hablado de la guerra de francés, la defensa de la puerta de Quart, es un grabado de la época. Aquí ya hablamos del siglo XX, también hubo casinos, hubo centros políticos. Aquí vemos un acto de la derecha regional valenciana, pero digamos que el barrio tradicionalmente era republicano, era blasquista, tenían aquí los ateneos libertarios,
Y bueno, pues todo esto se concentró, por ejemplo, en la calle de Gutenberg, donde está la calle de Salvador Giner y todo esto, que está en los Azucach, que eran las calles sin salidas, pues ahí habían varios ateneos, o por lo menos existieron varios ateneos republicanos. Claro, se comprende, porque si el barrio era un barrio obrero, pues también la tendencia era un barrio pues, a una lucha social. Bien, aquí tiene que ver con mi casa. Cuando derribaron mi casa, que era un palacete muy interesante del siglo XVI-XVII, está catalogado así, y pues nosotros vendimos porque era un gran caserón, fue donde nacimos mis hermanos, en fin, y entonces tuvimos que abandonarlo porque era muy grande. Mi madre quedó viuda y bueno, eso se lo quedó la consejería, pero digamos que lo dejó caer. Ahora se puede ver simplemente el portalón, digamos, y la fachada de piedra de sillería, pero era una casa muy interesante. Ahí dice que vivió Felipe de Gauna, que es el que hizo la crónica del casamiento de Felipe III. Bien, la fiesta del Carmen, como se vivían las fiestas en la plaza mayor, digamos, del barrio, que era la plaza del Carmen, siempre hubo pues, la venta de María Luisa, la venta de panojas, bueno, panoyes, pues. Bien, estos eran establecimientos emblemáticos. La droguería de Colón, de José Poresa, estuvo en la calle Serranos. El puente de Fusta, que era una de las, digamos, pasarelas naturales para atravesar e ir al barrio. Saben ustedes que tanto el puente Serranos como el puente de Fusta eran, digamos, las vías de entrada y salida natural, no solo al barrio, sino por la calle Serranos hacia el centro de la ciudad, por lo menos la Plaza de la Virgen. Esto es el plano de Tosca, un poco los límites bueno, no es los límites exactamente, pero sí que se ve el entramado de calles que conservan el carácter árabe. Han desaparecido mucho los Azucach, y eso es muy importante porque el barrio estaba todo lleno, que eran esos callejones estrechos sin salida, que eran, digamos, zonas, a lo mejor correspondían toda una familia, y entonces solo lo utilizaban esa entrada, esa forma de acceso a una familia árabe. A vista de pájaro, pues sería lo que si cogiéramos un helicóptero o un dron, ¿no? Sería esta vista del pájaro. Bien, aquí hablamos ya de personajes curiosos como Cucurella, los años 50, 60, que fabricó en las fiestas de las fallas, fabricó un gran globo que no sirvió mucho, pero bueno, el hombre era muy emblemático del barrio, lo fabricó. Un día recuerdo yo que hizo una lámpara con chapitas de esas de las botellas, una gran lámpara. Que aquí hay una, como veis, voy pasando, digamos, por hacerlo un poco más ameno, ¿no? Hay un incendio en el convento de San José de los años 30, cuando vienen todo el proceso de republicano, la quema de las iglesias, los conventos y tal, y pues bueno, esta fotografía capta la Guardia Civil de asalto y el convento a lo mejor quemándose. Fabricante de caseros, por ejemplo, eso decían los comercios emblemáticos, pues esto es la calle Santo Tomás, un matrimonio que íbamos a comprar cacheros de Pascua, ahora nos vamos no sé, al continente o a... El poeta Rodríguez, que fue muy importante, que escribió un libro sobre las fiestas de Carrer, vivía en la calle Museo y se dedicaba a restaurar obras de arte, a hacer barcos dorados y tal, pero tenía, digamos, la sensibilidad para escribir sobre nuestras tradiciones, nuestras fiestas. La Guapa del Carmen era una, en los años 30 se elegía entre las chicas del barrio, las jóvenes, se elegía la Guapa, y entonces hacía una fiesta que normalmente tenía
el lugar en la plaza de Mosén-Soleil. Pero bueno, eso duró hasta la guerra, ahí ya se acabó. Y es una cosa simpática que tenía que volver no solo en el Carmen, sino en otros barrios, es decir, oye, decir una guapa y un guapo, ¿por qué no? Yo no soy machista y no quiero decir que se puede hacer, porque sería una forma de aliciente vecinal, ¿no? Que no todos sean fallas. Salvador Giner, otro de los grandes vecinos del barrio, vivió en lo que era la calle Lidia, y luego esa calle se denominó Salvador Giner, su nombre, antigua calle del Portal Nou. Pues en el momento del entierro, vemos en la calle Salvador Giner, pues un gran acontecimiento. Palacio de Mosén-Soleil, miren ustedes qué espléndida puerta, menos mal que se ha conservado, porque fue comprada y trasladada íntegramente a Italia. Pero imagínense el gótico flamígero que no está representado aquí, quitando de algunos, la monja, por ejemplo, que... Bien, la puerta de Serranos, otra de las entradas, una fotografía muy antigua de 1920. Hablando de fallas, Plaza de Anchaume, porque tuvo varios premios, sobre todo la intervención de Regino Mas hizo ganar varios premios. Esta es de 1941. Mosén-Soleil, La Falla, 1912, esto hacían sobre la crisis y tal, y vemos una gran moneda de plata. Vemos, aquí hay una farmacia, o había una farmacia, una casa de muebles, pero en 1912 realmente lo sé. Procesión del Carmen, los Einers, esto es genuino del barrio y todavía permanece gracias a la cofradía del Carmen, ¿no? que organiza todos los años una fotografía de Gató. Era un fotógrafo que estuvo instalado, no me hagas caso, pero o aquí o en un patio de al lado. No sé si era el número 20 de la calle Caballeros. El número 20 es aquí también. Bueno, pues número 20 o número 24, es que lo pone 24, perdón. Pues fotógrafo increíble. Y en ese estudio fotográfico hubieron varios fotógrafos que sucedieron, ¿no? O sea que estamos hablando de Ludovisi y su señora. Ludovisi y su señora son unos fotógrafos italianos, completamente romanos, que estaban en el barrio y filmaban así las fotografías. Ludovisi y su señora. La señora era Luisa Esperón, era francesa. Y precisamente están enterrados aquí en Valencia y hace unas horas estaba en el cementerio, estado junto a su nicho. Bien, la fuente de la Plaza del Carmen, había una fuente, antiguamente, quizás se debería instalar ahora, porque daría un aspecto, pero como ahí ahora están los jalecitos, pues no sé. Una fuente vecinal, también tengo que hablar de las fuentes vecinales. Aquí vemos una vecina que está llenando un depósito. Quiero decir que hay gente que no tenía agua potable o que carecía a lo mejor de los servicios mínimos, ¿no? Este es el primer grabado, digamos, del barrio, que es La Puerta de Serranos, un grabado de 1499 que sale en un libro. Esto es un hipotético plano de la bolería, lo que sería la bolería, que estamos en la zona de la Plaza de San Miguel, donde existió la mezquita, la cárcel, el horno, en fin, todo esto, y esto está confeccionado por mí. El otro día en la universidad me dieron una enhorabuena porque dice que es el único plano que existe de la bolería. Está hipotéticamente, a lo mejor, y esto lo pongo en mi libro y describo punto por punto según el detalle que hizo Rodrigo Pertegás. La puerta de Quart en el siglo XIX, esto es muy interesante porque la salida, digamos, del barrio, la salida de Quart de fuera, estaba todo lleno de hostales. La Monedeta del Carmen siempre estuvo en el convento, es una talla interesantísima, y eso pues en el momento de las claustraciones y demás se avalan las monjas no recuerdo ahora, pero está fuera del barrio, ahora está fuera del barrio, pero digamos que debía ser
uno de los iconos, ¿no? Porque da nombre al barrio. La Panollera, en la fiesta del Carmen, toda la conocéis, de una familia que venía de poblados marítimos y que se ponían en la esquina de la calle Puertorfillón, mi calle, la Plaza Carmen. El patio de la Posada Ángel, otro sitio emblemático desaparecido. La Posada Ángel fue un punto de referencia del barrio, donde a lo mejor no decían vamos a la Plaza del Ángel, vamos a la Posada, o vamos a la Posada, o allí tenemos el ordinario que viene de los pueblecitos de Sagunto, no sé qué. Se arregló también después de la riada. Operario de la Casa de Jamones Viguer. Jamones Viguer estuvo en aquellas blanquerías, donde está ahora el Bar Serranos. Ahí estaba la... Falles en la Plaza Santa Creu, 1959. Colaboraban todo el barrio, y ahí José Luis también lo ha dicho, que los vecinos se volcaban. Ahora a lo mejor hacen la replegada y no abren la puerta, ¿no? Por no dar eso. Una puerta desaparecida, la puerta de San Miguel, que estaba en la iglesia de San Miguel, que eso desapareció en 1950. El alfarero de la calle La Corona, Monzón, esto ha estado hace poco y ahora está, tiene una tiendecita en una calle paralela, ¿no? Pero la alfarería de la calle La Corona fue muy importante. El mercado Sonsoleil, pues antiguas paradas, esos son los años 80. La casa gremial de los Blanquers, una fotografía muy interesante, porque aquí se puede ver lo que era la sede de los Blanquers. Y tengo que decir que esto es un edificio gótico por dentro, que había un artesonado como aquí se ve, pero que arriba estaba todo lleno de socarrats. Y el socarrats eran de dos clases. Uno era el escudo del gremio. El escudo del gremio era un león con una corona. Muy importante. Desapareció todo. Plaza de la Jordana, después de la Riada, imagínense el lodo, lo terrible que fue en esos momentos. ¿Cómo iban a estar las casas? Sobre todo las plantas bajas, si alcanzó el agua de 2 a 3 metros. El Ángel del Carmen, esto yo he hablado con el ayuntamiento para que se restaure, porque es un ángel que ya lo hemos representado en antiguos regrabados y le falta un ala que se apreció por el tiempo, y ahí está. O sea que estamos hablando de una figura tal vez del bronce muy importante y que tenía que ser restaurada y quizá hecho una réplica de fibra de las que hacen ahora, y esto guardado en un museo. Una foto de Manuel Guayar de 2010 pasando por el portal de Medina. El portal de Medina solo se cree que es árabe, pero no. Esto fue construido ya en época cristiana, sustituyendo al portal de la Culebra, que se llama unos metros más allí. O sea que no es árabe. Le han dado esa forma árabe en las aristas, pero no se sabe. Se construye en el año 1500 aproximadamente. Festa del Carmen, la Sal, calle Edal, esto es del 2008, hace 7 años. La Fallera del Carmen, esto es 1910. Esas son unas niñas que eran las hijas de una chatería que había en la confluencia de la calle Santo Tomás con la calle de Alta. Calle de Alta por la noche, muy solitario, en fin, ahora quizá no esté tan solitario por toda la movida. La calle del Ángel también, otra de las calles emblemáticas. Calle Ángel dio lugar a la plaza y la calle. La procesión de San Vicente, iglesia de Santa Cruz antes de ser restaurada. Como saben, ahora hay un hecho de intervención sacando los muros originales. Estos son pintadas por el barrio, que han dado pues un aspecto pues de modernidad y, por qué no decirlo, pues bueno, su parte artística tiene. La casa de Tosca, el padre Tosca, el autor del famoso plano y que tuvo mucha importancia hasta hace poco, que apareció el de Mancelli de 100 años antes, pero que vivió en esta calle, en esta casa, vamos. Ahí hay una lápida que ha sido recordada.
Un ornamento de la calle de San Ramón. Este ornamento, saben que en los bajantes están puestos por toda Valencia, pero bueno, eso significa que había muchos y de muy diferentes formas, ¿no? El amigo Tono se está recogiendo, está haciendo todo un inventario de estos ornamentos. La Verge del Carmen, en el 2007, antes de su restauración, estaba, pues como ven, las palomas tenían que hacer esa restauración de la fachada. Esta es hablando de la fiesta de Carrer, la fiesta del Beato Gaspar Romo, saben que está en el Azucar de la calle Cañete. Pues también es muy interesante decir esto porque se conserva. Estos son personalidades del barrio del Carmen. Bien, aquí vemos una pintada del 2007 que hice que la fotografiara porque por un barrio muerto. En el 2007, hace 8 años, se reclamaba más presencia, por lo menos las instituciones que hiciesen un barrio mucho más habitable. Bien, aquí tenemos, yo creo que es la última ya, acabo con el claustro del Regimiento del Carmen, que digo que es una maravilla, y tal como ahora lo han restaurado, todo lo que es el refectorio, todo lo que es no tanto las dependencias que habían interiores y que afortunadamente se pueden visitar y está destinado a hacer muchas exposiciones. Aquí hay un libro que salió, pequeñito, que se habla sobre el barrio del Carmen, también muy interesante por las fotografías. La Plaza de San Jaume en 1960, aquí ven la confluencia de las calles Alta y Baja, también muy importante porque esto tuvo que ver con la riada, la calle más afectada, la calle Baja, porque estaba un poquito más a desnivel. Sin embargo, el Tosal, lo indica la palabra Tosal, lugar más alto, llegó ahí la riada en el Tosal muy poco. Tanto así que Franco, cuando vino a ver, creo que lo pasó de ahí, del Tosal, que dijo, y ya veo bastante, ¿no? Pero quiero decir que estuvo afectado por ese desnivel de las aguas. El Palacio de Pineda, muy interesante, es una construcción del siglo XVIII, el intendente Pineda. Aquí habitaron unas monjitas, fue una residencia de persona mayor. Yo recuerdo mi balcón, digamos, mi casa daba justo a las espaldas y aún recuerdo los cánticos gregorianos de las monjitas. Son una cosa que se queda grabada, la tienes pegada en tu piel. Els miracles, que todavía se hacen, San Vicente, conforme se van por el barrio y además pasan por casi todas las calles del barrio. Esto es muy importante también. Una visita al barrio que yo hice para visitar los talleres March. Los talleres March es un sitio desconocido en Valencia y que vale la pena visitar. Yo no sé si ahora Vicente March y en fin, toda la gente lo abre su casa para que sea visitable, ahora lo veremos. Esos son los talleres March, es como si hubiera parado el tiempo y vemos un taller decimonónico dentro del barrio. Yo aconsejo que un día, si quiere, organizamos una visita y le pedimos permiso y lo vemos porque es increíble. La Sabaneta de Serrano de 1897, la gran riada que hubo en el siglo XIX, a final del siglo XIX. Esto es la casa que tenía el último Blanquer en la calle Garcilaso y todavía conservaba escrituras de padres a hijos que se iban pasando sobre la fábrica que estaba enfrente de esta casa y que hoy en día se pueden ver unos azulejos, pone fábrica, está ya creo que arrancado, la ha comprado la consellería, pero no sé lo que van a hacer ahí. Hay una fábrica, la última del barrio, de curtidos. Fiesta del Carmen también, la Virgen pasaba por aquel museo, un graffiti muy interesante, muy bonito, mucho color. Esto, bueno, pues entre lo antiguo del barrio y la modernidad. Convento Santa Úrsula también fue un punto importante, el convento Santa Úrsula, sobre todo de las Arrepentidas, las casas Arrepentidas que estaban allí,
cuando se fueron de San Gregorio y tal. El refugio, la guerra, refugios en Valencia, hubo varios, pero en el barrio, sobre todo está en la calle de Serranos, calle Palomino por detrás, luego está el de la calle Soberos, y algunos refugios más particulares, por ejemplo el de los Carmelitas, la Gran Salvación, también había un refugio. Bien, y este ya sí que es la misma fotografía que les he dicho que era el final, que es el claustro gótico del convento del Carmen. No sé si he estado un poco más de 3/4 hora, no he parado de hablar, pero he contado así como pues, no sé, un 10% de quizá de toda la información que podía hablarles sobre el barrio, porque hemos hablado de ese barrio emblemático, ese barrio que comenzaba a decir de mi infancia, de mucho de lo que estamos ahí hemos vivido, pero quiero decir que es un barrio para apreciarlo, y tal vez mi deseo, y así lo he pensado muchas veces, es que se convierta en un barrio totalmente habitable, y sobre todo que lo hagan peatonal y que uno pueda disfrutarlo, pasear, a lo mejor con bicicleta o simplemente andando. Eso quisiera para todo el centro histórico de Valencia, porque el centro histórico de Valencia es uno de los más importantes que tenemos en la ciudad europea, y eso hay que conservarlo, y por lo menos hay que hacer esas medidas. Y nada, yo ahora quiero agradecerles pues tanto a José Luis como a Alejandro, como a todos ustedes por la presencia, porque hayan llegado esta sala y porque hayan sido unos momentos, lo que digo, una puerta abierta para un mundo mejor, por lo menos partiendo del barrio Carmen. Muchas gracias. Yo creo que son unos aplausos merecidísimos, ¿no?, por la gran intervención de Rafael Solá, recordándonos pues ese barrio del Carmen tan emblemático, esa historia que él, como yo creo que nadie conoce, y que nos ha expuesto hoy aquí en una serie, incluso yo, que no conocía, ¿no?, aspectos determinados. Creo que hay 5 o 10 minutos para preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Rafa. Bueno, aquí hay vecinos también, o sea que están aquí quiero decir que también pueden hablar y contar las cosas, o sea que yo soy participativo a eso, y además de sus experiencias todos aprendemos. Buenas tardes. ¿Podría haber alguna medida para evitar que no ya solo en los barrios Carmen, sino en toda Valencia se hagan construcciones que rompan abiertamente con lo que es tradicional? Por ejemplo, vamos, en la plaza de Manises, en la misma calle de Blanquerías, se han construido edificios que chocan con aquello. Lo vemos en la calle, por ejemplo, se ha conservado bastante bien la calle de la Paz. Sin embargo, al final hicieron una barbaridad ya frente a la plaza de la Reina. Se podría conservar el estilo que existía y luego otra cosa, lo que degenera que se pueda reponer, por ejemplo, y no es el barrio del Carmen, pero lo tenemos frente a la lonja, aquellas cometas que había allí, aquello es una pena. Yo no sé si se podrá rehabilitar para que hubiera pequeñas tiendecillas allí, igual que los puestos que se montan en la calle. Pero es una vergüenza. Pues el turismo que pasa por allí, bien para el mercado central, bien para la monja, que vea aquello tan conchamfroso y tan asqueroso. Pues contesto. Bueno, ahora hay quiero decir que la ley, digamos, urbana y tal, hay una protección máxima en cuanto a los soterribos o esa recuperación, esa rehabilitación y tal. Se han hecho barbaridades, desde la plaza de ayuntamiento hacia una calle de cristal allí que no tiene nada que ver. Bien, en cuanto a los cometes de San Joan,
se dicen así. Yo tengo que decir que eso es una concesión que hizo la Iglesia en el siglo XVIII, se ha ido pasando, y ahora sí que hay un proyecto, eso es de primera mano, hay un proyecto de rehabilitarse otra vez y que allí se ponen pequeños artesanos. Entonces, para subvencionar incluso la rehabilitación. Pero hay un problema legal, creo que es, yo conozco a 2 o 3 propietarios, pero propietarios con escritura, y parece ser que no pueden hacer nada, no pueden ponerse allí mientras no cambie esa ley, esa protección. Yo no sé si esto llegaremos a verlo, pero es una buena indicación. Valencia, cuando la terminen, El caballero de atrás. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena por su gran exposición. Gracias. Bueno, yo le quería comentar, he entendido que usted es un gran amante de conservar monumentos y demás, ¿no? Antes que derribarlos, prefiere anteponer restaurarlos antes que derribarlos. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se dejaron derrumbar el año, creo, 1865, las murallas cristianas de Valencia, al igual que los portales que había, entre ellos el portal Moro y otros que existían, que creo que eran 7? Quisiera que me diera su opinión, por favor. Y bueno, muchas gracias. Me encanta que haga esa pregunta, porque yo siempre he reivindicado la muralla de Valencia, al menos se tenía que haber conservado una parte de ella. Había una parte que no era importante, la parte que recaía por la calle de Colón, o a partir de la Ciudadela, no eran muy importantes, pero sí que había un momento de la muralla de la Valencia septentrional, que es donde nos encontramos ahora, se había conservado, porque era una filosofía de Valencia, de amurallar esa Valencia que nos encontrábamos cuando veníamos de la parte norte. ¿Por qué se derribaron? Bueno, todos sabemos que argumentaron la ampliación de la ciudad. Dice que las murallas eran un estrangulamiento, no, pero eso no es verdad, porque se podría haber tomado otras medidas, derrumbar, a lo mejor derribar esa parte de la calle Colón y tal, que era la zona de expansión de la ciudad, pero la zona donde nos encontramos ahora, simplemente que hubieran unas salidas como las que había, incluso ahora modernamente se puede hacer un paso subterráneo, y yo creo que se debió también a una especie de aprovechamiento, digamos, económico, o en fin, gente que tenía intereses creados. No quiero hablar de ese valero. El alcalde Cirilo Amorós en su día, Pues digamos que para contentar a los valencianos que ante esa crisis económica tan imperante que había en esos momentos, pues había la necesidad de que esas personas tuvieran trabajo, ¿no? Era una forma de darles trabajo e ir a montar la plata. Hubo una crisis importante a mediados del siglo XIX, sobre todo por las monedas estaban padeciendo una epidemia y los herederos se quedaron sin Belluters, por ejemplo, fue un barrio de los castigados por el gran paro que se estaba produciendo. Ese gran paro, digamos, ya viene desde el siglo XVIII, porque los herederos tenemos que recordar que Joaquín Manuel Fos crea el cuerpo de heredos precisamente para emplear a esta gente, ¿no? Efectivamente, en el derribo de las murallas se emplearon mucha gente de las que estaban paradas y tal, pero es que eso es algo que se puede empleado para otras obras, por ejemplo, la ampliación de la avenida del puerto, o que no tenía un sentido que le quisieron dar. Yo creo que fue por otros motivos, que se quería dar digamos, una preponderancia a la otra parte del río, que había grandes extensiones de propiedades muy importantes de los grandes terratenientes de aquí de Valencia y tal, quizá no se pensó, porque cuando tiraron el Palacio de Ribalda, estoy seguro de que fue una cuestión inmobiliaria. en cualquier caso todo es muy triste, ¿no? Sí, porque ahora ya no se puede recuperar ya el portal, ¿no? De todos modos, fue un movimiento generalizado en Europa. Sí. Había murallas en la inmensa mayoría de las ciudades españolas, francesas, italianas, alemanas,
¿Y dónde quedaron murallas? Donde no tuvieron dinero para derribarlas. Ávila. Ávila, sí, es que en Cartagena, en 4 ciudades, y que precisamente no podían derribarlas por falta de fondos. Con lo cual estaba en la moda de la época, era eso de las ciudades necesitan aire para oxigenarlas, para expandirlas. Había hasta teorías medicinales en las que era mucho más sano tirar las murallas, y se hizo de manera general. Había una sensación de claustrofobia. Eso es, sí. Era más moderno tirar las murallas y se derruyeron. Bueno, ante todo, a raíz de la política laboral, el egoísmo, los esfuerzos han sido económicos para controlarlo el digno de la salud de todos los valencianos. Gracias. Dos cosas muy breves que tenía a las espaldas de aquí hay una calle que da nombre a antes las Azeki, lo importante que era. ¿Qué confunde su nombre? Se llama Mare Bella. No se llama porque sea la Virgen de nada, es porque la Secta Mare era muy importante y no era lo mismo que tenía las cenerías. Después que el salón y por eso te lo cuentes exactamente todo viene ligado. Entonces la red de asociación se reconocía por el raciocinio, porque iban a los necesitados del barrio, se sentaban en unos bancos, lo que luego fue un sitio donde tomamos para baloncesto, y ahora lo aprovecha una asociación que en fin ha sido muy digna en nuestro barrio, que ha dado tiempo a unas escuelas muy importantes, pero el raciocinio era algo que los profesores de Valencia ayudaban con su dinero para que toda la gente estuviera allí, y en una hojita que la tengo que comentar a Rafa, les ponían todos los días su ración para poder sobrevivir. Sí, de hecho estaríamos hablando para nadie, todos que estamos aquí, pero es un pequeño aportación para recoger el mismo que nos quisiera. Pero agradezco esa aportación porque, claro, es que yo ya digo anoche el salón de relacionistas que se llamaba, era importantísimo. Además, en una de las primeras construcciones que se hizo con hierro en aquel entonces, y ya digo, y formaba parte de esa Valencia caritativa que tanto tuvo que ver con el barrio. Y la Casa de Misericordia nos derribó para dar a todo el barrio que comporta ahora mismo Pichofa de Llena, San Miguel, para toda esta zona, era también la Casa de la Misericordia para la Valencia al y enfrente justo tenemos el asilo que ahora va a convertir una universidad católica justo enfrente de la Tierra Bautista. Y toda la área estaba lleno de gente que protegía a los terroristas. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Allí al fondo. Perdón un momento. Yo soy de los Sí, las que yo estuve andadores de callejear. Que voy por la calle y voy mirando los edificios, a ver cómo se llama, lo de las ranchonetas que tenían los balcones. Vale. Los balcones, que los balcones tenían la parte de abajo, los agujeros de los característicos rectos. Entonces, me siento tan orgullosa. No colabora. Las personas que se pueden saber cómo se dice, porque somos muy orgullosos de ser valencianas y de conocer tradiciones de mi pueblo. Todos nos sentimos muy orgullosos. Ya somos varios. Y muchísimas gracias por tu verdad. Mira que las cosas que no las conocía y entonces para ustedes me daban una vueltecita, porque conozco muchas historias del barrio de Carmen, de los Bajas, de la calle Alba, de los Capitán Moni, de todas esas cosas. Es que ya digo, tengo mucha más información y mucho más de verdad para poder hacerlo todo, pero en 45 minutos no vamos para así, pero le agradezco por lo menos un uso de seguridad hacia el barrio. Gracias.
Gonzalo. Hola, buenas tardes. Resulta que con la exposición que ha hecho tan magnífica de todo lo que encierra el barrio en poco tiempo, mucho que hay en su larga historia, hay un salón llamado Salón Alfonso el Magnánimo, que es formidable, está hecho con estilo bizantino, todo cubierto de pintura, y sin embargo es extraño que después de gastarse mucho dinero con su restauración no se aproveche turísticamente, solamente lo abre para otros eventos. Generalizadamente, si se pregunta por ahí, nadie conoce que existe ese salón tan magnífico en Valencia. Y si no se conoce en Valencia, no digamos fuera de ella. Pero usted está hablando del Palau de la Generalitat. Sí. Vamos a ver, eso es importantísimo y se hace, es un neobicatismo. Eso se hace, tiene lugar, ahora ya no tiene punto porque era la iglesia de la Residencia, ya lo sé, que actualmente no tiene grupo, y yo tengo que aportar ahí que, vamos a ver, esto fue decorado por un gran pintor que era Antonio Cortina, y le llamaban el Materet, porque era normal, venía aquí en el FEM y tal, pero luego se hizo pintor, y entonces hizo una obra de arte increíble. Se pasó creo que 2 años, me parece que decorando todo ya digo, es importantísimo, y me alegro que lo recuerde porque es otro de los puntos emblemáticos del barrio. No, pero lo que es que no se explota solamente se hacen algunos eventos muy controlados por la ciudad. Es que no se explota, nadie conoce, muy poca gente. Es que lo representa la Diputación. Se hacen aquí, por ejemplo, las conferencias del Museo de Tecnología, los yo soy de Montevideo y un gran maestro de dibujo y de fotografía. Y resulta de que en la Universidad Popular muchas veces hemos visitado los sitios de carne. Y una cosa que me llamó la atención, no había aquí o asistido el prostíbulo más importante de Europa y de cultura, ahí por la calle hacia, no sé qué calle son. Con la línea del oeste. Pero tiene mucha cultura, no he entendido, es que no he entendido. Prostíbulo. No, eso sí, pero que era de cultura. Vamos a ver, si yo propongo a todos ustedes que un día de yo de la cafetería del Gran Prostíbulo de Valencia y tengo que hacer una conferencia y más. Quiero decir, que tengo mucha información, pues eso cuando quiera. Yo voy a hablar mucho de la Gran Marcería. Valencia era una ciudad dentro de la misma ciudad que estaba amurallada. Los viajeros que venían, claro, decían que era la ciudad más importante de España, de Europa, porque la visión que tenían desde lejos, eran pequeñas casitas, una especie de chalets, con su jardincito, y tenían las prostitutas, estaban sentadas en la silla, delante de la puerta. Por eso, a las prostitutas en Valencia se daba durante mucho tiempo dobles de cadireta. Eso lo hemos visto en el barrio chino. En el barrio chino todavía se estaban con silla de mea. Bien, entonces tenían un favorito y era un espectáculo ver desde lejos esa marcería pues con todos los favoritos. ¿Por qué pasaba? Cuando el favorito estaba apagado, la señora estaba ejerciendo. Estaba muy bien, porque digamos que estaba muy reglamentada la partida de Valencia. El rey Arnott, que era el conserje que había en el portero, que había en la puerta, no dejaba pasar armas, no dejaba pasar dinero, se dejaban en una estancia antes de entrar. No hubo nunca ningún follón así que hubiera, sí que a lo mejor hubo ciertas cuando salían, porque salían con una
vestimenta que las declaraba. Digamos que decía, mira, esa, no hablo de, en Castilla se utilizó para vestirse las prostitutas aquellos capas, digamos, que eran picos pardos, por eso el ello de picos pardos viene su nombre. Quiero decir que estaría hablando mucho de esa Valencia prohibida, es también uno de mis libros, La Valencia prohibida, lo hice hace muchos años, pero sí, efectivamente existió ese prostíbulo, ese gran prostíbulo. Bien, el tiempo no da para más. Una pregunta última, allí me levanta la mano la señora. Es que es una calle donde yo paso frecuentemente, me llama mucho la atención, pero grabamos. Vale. Se trataba del Palacio de la Seda, la calle del Hospital. Entonces, ahí además trabajo mi yaya cuando la jovencita antes de casarse con mi yayo. Y es un edificio que pasas un año, otro año, cada vez está más deteriorado y yo me pregunto, ¿cuándo piensan restaurarlo? Yo, precisamente, tiene mucho con esto, porque están ahora con toda la movida esta de la seda y demás, y puede contestar. Pero quiero decir, este palacio ya es de Villoters, del barrio Villoters. Uno de los puntos que yo antes restauraría, rehabilitaría, porque se lo merece, porque aquí tenemos una historia de Valencia que tiene que ver con la lonja incluso, la lonja de la seda, que diga... Este edificio que pertenece al gremio de Villoters, que es un gremio de los más antiguos que tiene Valencia y que se está cayendo literalmente y bueno, pues gracias a la Fundación Hortensia Herrero se abrirá en mayo, es decir, está siendo rehabilitado íntegramente, se abrirá en mayo, abrirá con un museo sobre la historia de la seda en Valencia y bueno, y se abrirá en mayo porque además UNESCO París ha declarado que el año 2016 Valencia será sede de la Ruta de la Seda, entonces ha declarado que Valencia será Valencia Ciudad de la Seda 2016 y las Cortes Valencianas en su primera declaración institucional y además por unanimidad, algo rarísimo, declararon que hacían suya este año 2016 y le dieron el encargo de organizar esto a UNESCO Valencia y bueno, y luego pues el Consejo también hizo suya esta declaración y bueno, pues nos encargó organizar esto y recientemente, pues hace 2 semanas me nombraron vicepresidente de UNESCO Valencia para organizar este año. El amigo Gironés. El amigo Gironés, que es el presidente de UNESCO Valencia, con lo cual, pues, este año 2016 realizaremos toda una serie de actividades para relanzar, porque la Ruta de la Seda empieza en Xi'an, China, que está a 9.090 kilómetros de Valencia, que ahora mismo, antes salía en todos los mapas Venecia como el punto de llegada, ahora hemos conseguido que el punto de llegada sea Valencia, puesto que en Valencia se hace el evento más multitudinario de la seda de todo el mundo actual, que es la ofrenda de flores que se hace a la Virgen durante las fallas, y eso hace que la seda aquí esté viva. No solo sea nuestra historia, sino que también es una realidad hoy en día. Entonces, pues realizaremos toda una serie de eventos, vendrán además todos los representantes de los 34 países que conforman en UNESCO la Ruta de la Seda y esperamos hermanar a Valencia con la ciudad de Xi'an y que vengan muchos turistas. ¡Bravo! Repito, agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecer muy especialmente las intervenciones tanto de Rafael como de Alejandro y no me queda más que recordarles lo que citaba al principio, las conferencias que en un papel que les habrán repartido por ahí
tenemos programadas desde Archivar para el día 30 de noviembre en el Palacio de Colomina y el 14 de diciembre en el Palacio de Colomina igualmente. La primera pronunciada por Baltasar Bueno sobre la Basílica de la Virgen y la segunda por el arquitecto conservador de la Catedral de Valencia, Salvador Vila. Yo quisiera hacer una primicia ya por último respecto a los premios Archivar de este año, que como normalmente saben ustedes que los hacemos en la segunda semana del mes de diciembre, pero este año como hay campaña electoral, pues que no coincida con ninguna campaña electoral y nos hemos retrasado para el día 13 de enero. 13 de enero, que es miércoles, creo recordar, y una vez haya pasado ya todos los Reyes Magos y todo, y entonces seguramente será en el Salón Alfonso el Magnánimo de la Residencia, que antes se ha enterado aquí como un sitio emblemático, y después de muchos años de que no lo hacemos allí, y que realmente será el inicio de un año en que cumplimos desde Archivar 25 años trabajando con el patrimonio, ¿no? Entonces iremos a lo largo del año, comenzando en enero con los premios, pues desarrollando una serie de actividades, de actos, pues en conmemoración de estos 25 años, donde muchas personas, no ha sido labor mía, mucho menos, sino de un equipo de personas que afortunadamente se han quedado en el camino, pero que hay mucha gente joven dispuesta a seguir, y que este patrimonio tan importante que tenemos en Valencia, pues lo debemos, como se ha dicho anteriormente, a la gente que nos suceda en las debidas condiciones. Me hace una última invitación a Alejandro que quiere hacer. Sí, simplemente quería anunciar los próximos eventos que tenemos aquí. El 25 de noviembre tenemos una charla coloquio sobre el libro Archienemigos de Roma de Gabriel Castelló, una mesa redonda entre Santiago Posteguillo, Josep Asensi, Gabriel Castelló, el autor y yo mismo. El 2 de diciembre tenemos una conferencia en colaboración con el Museo Valencia de Etnología con motivo de la exposición Crónica de la Gran Guerra sobre la Primera Guerra Mundial, y será Ropa y Sociedad en la Primera Guerra Mundial a cargo de Asunción García Zenón, que es conservadora del museo. Luego el 10 de diciembre tenemos la presentación de la obra Asalto al Fuerte, sobre la época carlista. Es una obra de Vicente Sebastián y del ilustrador Paco Roca. El 19 de diciembre tenemos una excursión a Barcelona para visitar la exposición El triunfo del color de Van Gogh a Matisse en la Fundación Mafre. Sí, y el 22 de diciembre inauguramos nuestra exposición temporal sobre la historia de los Estados Unidos. Y simplemente decirles que somos una fundación sin ánimo de lucro y que bueno, se pueden hacer amigos del museo por una módica suma, y además ahora tributa la mitad de lo que nos donen, les devuelve Hacienda. Y bueno, y también tenemos una urna a la salida que cualquier ayuda, por pequeñita que sea, pues nos permite hacer actividades como las que les he comentado. Y yo quiero decir también, si les queda tiempo, que el próximo lunes, en el Ateneo Mercantil, presento mi último libro. ¿Bien? Si les queda tiempo. Pues